Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ven por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado un auténtico revuelo, que nos ha dejado a todos con la boca abierta, admitámoslo, con un poco de preocupación en el corazón. Vamos a hablar de ese momento tan emotivo, tan cargado de drama, que supuestamente involucra a dos nombres que estoy seguro que muchos de ustedes conocen muy bien, Gamze Erzel y Kerem Bürsin. Sí, sé que han estado especulando, que han leído cosas por aquí y por allá, que han visto fragmentos de información que circulan en redes sociales y en distintos medios. Hoy, nuestro objetivo es intentar desgranar un poco esta historia, analizarla con la calma que merece, tratando de ser lo más objetivos y respetuosos posible. Porque al final, detrás de estos nombres que tanto admiramos y seguimos, hay personas reales, con sentimientos reales, con sus propias luchas y momentos de fragilidad. Así que, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Es fundamental para ustedes para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y para nosotros, es un motor increíble que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos apasiona compartir. Ahora, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia, a descorrer el velo de esta noticia que ha encendido tantas alarmas. El titular, que suena casi a un melodrama de telenovela, a una escena sacada de la ficción más intensa. Llorando Gamze Erzel le ruega a Kerem Bürsin, ayúdame. Vaya, solo leerlo ya te provoca escalofríos, ¿verdad? Te hace pensar en mil escenarios posibles. ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué tipo de situación tan desesperada, tan límite, podría llevar a una figura pública como Gamze Erzel, una actriz conocida por su talento innegable, su belleza y su discreción, a un punto de suplicar ayuda a alguien como Kerem Bürsin? Kerem, con quien compartió uno de los proyectos más icónicos de los últimos años, Senkal Kabm, y una química en pantalla que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Es una imagen que impacta. Bueno, la verdad es que en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del entretenimiento, las líneas entre la vida profesional y la personal a veces se difuminan de maneras que ni siquiera imaginamos. Y los rumores, bueno, los rumores son una constante, son parte intrínseca de este circo mediático, a veces veraces, a veces distorsionados, pero siempre generando expectación. Lo que se ha estado comentando, lo que ha trascendido a través de diversas fuentes, que a menudo son anónimas, o que proporcionan información fragmentada y a veces contradictoria, es que Gamze estaría atravesando un momento de profunda crisis, un periodo de gran dificultad. Ahora, es crucial y fundamental entender que hasta el momento, no tenemos ninguna confirmación oficial de nada de esto. Estamos navegando en aguas turbulentas de especulaciones, de rumores que van y vienen, y debemos ser extremadamente cuidadosos con la forma en que interpretamos la información que nos llega y cómo la compartimos. Sin embargo, la magnitud del rumor, el hecho de que involucre a Kerem Bürsin, un actor con el que Gamze compartió una relación profesional sumamente exitosa, según lo que proyectaban, una amistad muy cercana durante el rodaje de Senkal Kabm, hace que sea un tema de interés público innegable, francamente, comprensible. Las habladurías sugieren que se podrían estar hablando de problemas de salud, de presiones profesionales abrumadoras que la estarían asfixiando, o quizás de dificultades personales muy complejas que la estarían superando por completo. Y en medio de todo este torbellino de supuestas adversidades, surge la figura de Kerem Bürsin. La idea de que Gamze, en su momento de mayor vulnerabilidad, en un instante de quiebre emocional, recurra a él, habla volúmenes sobre la conexión profunda que debieron haber forjado. Recordemos que su trabajo juntos no fue simplemente una actuación para la cámara, fue una conexión genuina, una química que traspasó la pantalla y que muchos fans anhelaban, casi deseaban, ver replicada fuera de ella.
Aunque nunca se confirmó públicamente una relación romántica entre ellos, la complicidad, la camaradería y el apoyo mutuo que proyectaban en cada aparición y en cada entrevista eran más que evidentes para el público. ¿Por qué Kerem, específicamente? Quizás porque él mismo, en diversas ocasiones, ha sido muy abierto sobre sus propias luchas, sobre la importancia fundamental de la salud mental en una industria tan exigente, sobre cómo lidiar con la fama, la presión mediática y las expectativas constantes. Quizás Gamze siente que Kerem es uno de los pocos que podría entender realmente la magnitud de lo que está pasando. Alguien que ha vivido de cerca la intensidad de esta industria, las expectativas desmedidas del público, los altibajos inevitables de una carrera tan expuesta a la luz pública. La frase «ayúdame», en este contexto, no es una simple petición, es un grito de auxilio, una confesión de impotencia, una búsqueda desesperada de apoyo y comprensión en alguien en quien confía profundamente. Intentemos imaginar la escena, aunque sea solo en nuestra mente, con todo el respeto posible y sin caer en el morbo innecesario. Imaginemos a una persona que generalmente se muestra fuerte, resiliente, que proyecta una imagen de éxito, de control y de serenidad, encontrándose en un estado de quiebre emocional. Las lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, son la manifestación de la inmensidad del dolor, la angustia o el estrés que se está experimentando. Y si a todo esto le sumamos la presión constante de las redes sociales, de los medios de comunicación, que siempre están analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones, cada silencio, podemos empezar a comprender la magnitud de la situación y el impacto que puede tener en la salud mental. Es vital recordar, y este es un mensaje que quiero recalcar, que las celebridades son, ante todo, seres humanos. Detrás de los personajes carismáticos que interpretan, detrás de las sonrisas perfectamente cuidadas para las cámaras, hay personas con sus propias batallas internas, sus propias vulnerabilidades. La industria del entretenimiento, con su ritmo frenético, sus jornadas de trabajo extenuantes, la constante evaluación y juicio del público, puede ser increíblemente agotadora a nivel físico y mental. Y cuando algo sale mal, cuando la vida golpea fuerte, el apoyo de quienes te conocen, te entienden y te valoran se vuelve invaluable, un salvavidas en medio de la tormenta. Podríamos pasar horas especulando sobre el tipo de ayuda que Gamze estaría solicitando. Es una ayuda emocional, para poder sobrellevar un momento personal particularmente difícil. Es una ayuda práctica, para navegar por algún problema profesional o personal complejo que la tiene abrumada. O quizás es una combinación de ambas, un llamado integral por apoyo. La verdad es que, sin declaraciones directas y explícitas de las partes involucradas, todo esto se queda, inevitablemente, en el terreno de la conjetura y la especulación informada. Sin embargo, el hecho de que este rumor haya cobrado tanta fuerza, que haya resonado con tantas personas, sugiere que hay algo detrás, algo que ha generado una preocupación genuina entre sus seguidores y en los medios de comunicación. Es fascinante cómo, a pesar de las distancias físicas que a veces nos separan, las redes sociales y la inmediatez de la información pueden crear la ilusión de una cercanía casi tangible. Vemos fragmentos de sus vidas, sus interacciones públicas, sus publicaciones, y de alguna manera, nos sentimos parte de ellas, conectamos con ellas a un nivel emocional. Y cuando un rumor así, tan cargado de drama y vulnerabilidad, emerge, nuestra preocupación se hace muy real, muy palpable. Nos preocupamos por la persona que admiramos, por el talento que apreciamos, por la figura pública que ha tocado nuestras vidas de alguna manera. Ahora, hablemos un poco sobre Kerem Bürsin en este supuesto escenario. Él, con su vasta experiencia en la industria, con su visibilidad global gracias al fenómeno de Senkalkam, seguramente entiende la inmensa presión que viene con ser una figura tan pública, tan observada. Su reacción ante un posible llamado de ayuda de Gamze sería, sin duda, un reflejo profundo de la relación que construyeron, tanto en lo profesional como en lo personal. Si Gamze, en un momento de desesperación, recurrió a él, es porque, de alguna manera,
sintió que él era la persona indicada para escucharla, para brindarle un consejo sincero, para ofrecerle ese hombro en el que apoyarse cuando más lo necesitaba. Quizás este incidente, si es que realmente ocurrió como se describe en los titulares y en las redes, nos sirve como un poderoso recordatorio de la importancia fundamental de la empatía y la compasión en nuestras interacciones diarias. En un mundo donde a menudo juzgamos desde la distancia, donde emitimos opiniones sin conocer el contexto completo, es fácil olvidar que todos, absolutamente todos, tenemos momentos de debilidad, momentos en los que la vida nos pone a prueba y necesitamos ayuda. Y que la verdadera fortaleza no radica en nunca caer, sino en saber levantarse, en tener la valentía de pedir ayuda, a menudo, en recibirla de aquellos que nos rodean y nos quieren. Lo que sí podemos extraer de este titular, más allá de la especulación sobre la veracidad absoluta de los hechos, es una reflexión profunda sobre la fragilidad humana, incluso en aquellos que parecen tenerlo todo. La fama, el éxito, el reconocimiento, el dinero, nada de eso inmuniza a una persona contra los problemas inherentes a la vida. Y la forma en que las personas responden a estos desafíos, a quien recurren en busca de apoyo, dice mucho de su carácter, de su resiliencia y de la profundidad de sus vínculos personales. Consideremos también el impacto significativo que estos rumores, incluso si resultan ser infundados o exagerados, pueden tener en la vida de las personas involucradas. La constante exposición pública, el escrutinio implacable, la presión de mantener una imagen impecable, todo esto puede ser una carga emocional y psicológica muy pesada de sobrellevar. Por eso, es fundamental que, como espectadores y seguidores, manejemos esta información con la máxima sensibilidad y el mayor respeto posible. No se trata de ser chismosos o de alimentar el escándalo, sino de mostrar un interés genuino y compasivo por el bienestar de las personas a quienes admiramos. Hemos estado profundizando en la posible crisis de Gance y en el supuesto papel de Kerem en esta delicada situación. Si bien es cierto que no tenemos detalles concretos y verificados, la esencia del titular apunta inconfundiblemente a una situación de vulnerabilidad y a la búsqueda activa de apoyo. Y es precisamente ahí, en esa humanidad compartida, donde reside la parte más conmovedora, a la vez, más trágica de esta noticia. El hecho de que una figura pública, acostumbrada a la exposición y a la fuerza aparente, se sienta lo suficientemente segura, a la vez, desesperada como para pedir ayuda a otra persona, sugiere una conexión profunda y una confianza mutua que, de ser cierta, trasciende con creces las cámaras, los guiones y los focos del espectáculo. Es un recordatorio poderoso y necesario de que, en ciertos momentos de nuestras vidas, todos necesitamos a alguien. Todos necesitamos una mano amiga, una palabra de aliento, un oído atento. Y que, a veces, la ayuda más valiosa y transformadora proviene de quienes han caminado por senderos similares, de quienes comprenden la intensidad de las experiencias vividas, de quienes comparten una historia común, aunque sea profesional. Y ahora, queridos seguidores, llegamos a la parte donde debemos cerrar este análisis, pero no sin antes recapitular brevemente lo que hemos abordado. Hemos explorado a fondo el intrigante titular que ha capturado la atención de tantos. Llorando Gance Erzel le ruega a Kerem Bürsin, ayúdame. Hemos analizado las posibles implicaciones de esta noticia, reflexionando sobre lo que podría significar en el contexto de sus exitosas carreras y sus vidas personales. Hemos destacado, una y otra vez, la importancia de abordar la especulación con cautela, con un sano escepticismo pero también con respeto, reconociendo siempre que detrás de las figuras públicas hay seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. Hemos reflexionado sobre la naturaleza compleja de la ayuda, la confianza y la vulnerabilidad en el mundo del entretenimiento, y cómo las relaciones forjadas en proyectos compartidos pueden, a veces, trascender la pantalla y convertirse en algo mucho más profundo. Ha sido un viaje interesante, ¿verdad? Un poco de misterio, un poco de análisis, un poco de reflexión sobre la condición humana, todo con el objetivo de entender mejor las historias que nos llegan desde el fascinante y a veces complejo mundo del espectáculo.
Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado informativo, que les haya proporcionado una perspectiva diferente sobre el tema, sobre todo, que los haya hecho reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos un día más, por dedicar su valioso tiempo a ver y escuchar lo que tenemos para compartir. Su apoyo constante y su participación activa significan el mundo para nosotros, son nuestro mayor motor. Ahora, y como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay algo más detrás de estos rumores que lo que se ha filtrado? ¿Cómo creen que debería ser la relación ideal entre los actores y sus fans en cuanto a la privacidad y el espacio personal? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de manera respetuosa sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y valioso, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda a crecer. Compártanlo con sus amigos, con otros fans, con quienes creen que podría interesarles, para que todos podamos tener esta conversación enriquecedora. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias, más análisis y mucho más para compartir. Cuídense mucho, manténganse seguros y hasta la próxima.